Buenas noches, chicos. Ahora sí, vamos a empezar esta sesión. Esta sesión va a llevar el nombre de marcos temporales, ¿ok? Esta sesión se titula marcos temporales para entender la relación de las tendencias que vamos a poder operar nosotros. Cómo saber en qué espacio y tiempo movernos dentro de un gráfico. Hay que tener claro las temporalidades. Y para eso, como buen trader, tú tienes que saber qué tipo de trader eres. ¿Sí? Por acá preguntan muchas cosas, ¿cómo tomar la operación? Ok, eso ya es otro tema, pero vamos a ver si al final podemos hablar un poco de cómo tomar la operación en cripto. Por ahí había unos videos, no sé si se lograron compartir, y están las clases de operaciones en futuros en YouTube también, aquí en YouTube, enemigos. ¿Ok? Bien, eh, los marcos temporales son supremamente importantes y hay que tener referenciado qué tipo de trader somos. Yo estoy completamente seguro que aquí de los 22 que estamos conectados, 20 no sabemos eh, en qué temporalidades realmente ubicarnos o qué tipo de trader somos a la hora de tomar operaciones. Y dos son pantallas mías. ¿Por qué? Porque cuesta mucho identificar qué tipo de trader somos cuando estamos tomando las señales de otros. No porque no entiendas el mercado, no porque no entiendas cómo se comporta el mercado, pero mientras tú estás tomando las señales de otros, y lo hablaba ayer con relación a las señales de Darwin, tienes que por lo menos poder entender qué tipo de trader es la persona a la que tú le estás copiando las señales, ¿ok? O por la que te estás guiando en sus operaciones. Y básicamente es entender que los riesgos que pueda tomar esa persona en su operación jamás van a ser iguales a los tuyos. Hay muchos factores que cambian. ¿Cuáles son esos factores? El margen, a lo mejor mi operación es de $5, la tuya de 10, otro es de 100, otros de 500. El apalancamiento, los apalancamientos varían de 1 a 70 a 125 en Bitcoin, o sea, varía. ¿Ok? El punto de entrada, si fue una orden de mercado, por lo general no se suele tomar todos el mismo punto, ¿sí? El take profit que se está buscando, el stop loss, porque si mi apalancamiento es mayor, ¿ok? Mi stop loss va a estar mucho más cerca de mi operación. ¿Sí se entiende? Todos esos factores influyen a la hora de tener en cuenta y eso todo lo vamos a englobar dentro de lo que son los marcos temporales. Que quizás esta sesión se divide en dos, vamos a ver hasta cuánto duramos acá, si logra fluir bien la sesión. Yo por aquí encontré un material bastante interesante que, bueno, quería compartírselos el día de hoy. Ok, primero, bueno, evaluemos las diferentes temporalidades, ¿no? Tenemos de 1 a 5 minutos, ¿ok? De 5 minutos a 1 hora, de 4 horas a un día, de un día a una semana, ¿ok? Definir la temporalidad en la que yo estoy operando me lleva a establecer mi objetivo temporal, ¿ok? Me lleva a saber qué es lo que yo espero que se cumpla en mi operación durante un tiempo establecido. Es decir, si yo estoy analizando, por lo menos, esto es general, ¿ok? Esto aplica para índices sintéticos, esto aplica para Forex, esto aplica para criptomonedas, esto aplica para todos los mercados, ¿ok? Pero para que lo tengan como referencia. Entonces, por lo general, cuando mis análisis están centrados en gráficas o temporalidades de 1 a 5 minutos, mi objetivo temporal se van a mover con operaciones que van desde segundos a minutos. Cuando hablamos de minutos, máximo 5 minutos. ¿Ok? Porque ya en 5 minutos entramos en la siguiente modalidad. ¿Ok? Esto es por lo general lo que conocemos como los scalping, ¿ok? Los algo trading, los HFT, que son en relación, que los conocemos mejor como los scalping. Buscamos operaciones súper cortas, un objetivo fijo, un objetivo ya establecido,
¿ok? Un rendimiento establecido en un periodo muy corto de tiempo. ¿Qué pasa con estas operaciones? Que por lo general los riesgos, ¿ok? Por lo general los riesgos a menor temporalidad suelen ser más altos. ¿Sí queda claro eso? Cuando nosotros estamos operando con una temporalidad muy corta, los riesgos suelen ser más altos y eso hay que tenerlo referenciado. Bien, hasta acá, sí o no. Colóquenme en el chat si van entendiendo, sino para ir repitiendo, ¿ok? ¿Sí o no? Claro. Sí, claro, porque los stop loss son cortos, es correcto. Entonces, bien, luego tenemos de 5 minutos a 1 hora. Estos son los conocidos como los day trade. Aquí entramos nosotros, o por lo menos el estilo de trading en donde yo me familiarizo, ¿ok? Por lo general suelo ser un trader que busca operaciones de este tipo. Máximo 1 hora, mucho 2 horas, mucho, mucho. Todo depende también de en qué tan buen punto entró mi operación, ¿ok? Entonces, estos son los más comunes también dentro de lo que son los mercados, al menos en los mercados que estamos trabajando nosotros, índices sintéticos y criptomonedas. Índices sintéticos, si agarramos una buena base para algún índice, ya sea STIP, Boom 1000, Boom 500, Crash 1000, Crash 500, pues solemos dejar la operación en relación a por lo menos 1 hora, 2 horas, que es cuando decimos que van a rellenar esos vacíos de liquidez, ¿okay? Que llegan a los bots, llegan a los longs, todos esos conceptos que están viendo con Luis Gutiérrez, ¿sí? Bien, luego entramos en las temporalidades un poco más altas, de 4 horas a un día. ¿Okay? Esta nos cubre operativas de días a semana. ¿Okay? Días, una semana, cuando mucho. Estos son los que conocemos como swing trading. Ayer yo les hablaba y les hacía referencia que por lo menos Darwin, sus operaciones en cripto están enfocadas más a este tipo de trading. ¿Okay? A un swing trading. Y ojo que hago estas aclaratorias porque tú necesitas identificar qué tipo de trading es. O sea, es la base necesaria y esto está estructurado dentro de lo que va a ser tu plan de riesgo, ¿ok? O tu plan de trading para medir tu gestión de riesgo. A ver, colóquenme en el chat, según ustedes, lo que han podido aprender hasta ahora, ¿con cuál de estos se caracteriza? Falta uno, pero vayan diciéndome ahí. Day trading, Ricardo. Ok, la mayoría day trading. Ok, ok. La mayoría veo ahí que se familiariza más con el day trading, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos de un día a una semana. Esto aplica un poco más también, más que todo para las inversiones. En este caso, para nosotros, como holders, el mercado spot, ¿ok? El entender los posicionamientos de nuestras operaciones y de nuestro ingreso al mercado, nuestro capital, ¿ok? La fluidez de nuestro capital dentro del mercado. Estos, por lo general, pues solemos analizar de un día a semanas, ¿ok? Ver los gráficos en esas tendencias, o esas temporalidades, perdón, para buscar un objetivo temporal de semanas o meses. Bien, hasta acá con esto. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, pues en nuestro marco o nuestra herramienta técnica de análisis, ¿ok? TradingView, no sé, el gráfico de Binance, el gráfico de Bybit, el gráfico de Exness, Binary Zen, el que ustedes utilicen, donde vayan a referenciar. Tenemos que tener ubicadas dos cosas muy importantes. Si ustedes se dan cuenta en la barra de abajo, ¿ok? Ya en el borde de nuestro gráfico, vamos a encontrar un eje temporal, ¿ok? Ese eje temporal nos permite a nosotros identificar el marco de tiempo en el que nosotros podemos estar buscando una operación.
Y por lo general, lo que solemos hacer nosotros como trader es establecer con líneas verticales, ¿ok? Desde cuándo empiezo a analizar y hasta cuándo pretendo que dure mi operación, ¿ok? Con las líneas verticales vamos a trazar esos ejes. Desde el eje temporal, por ejemplo, empecé a operar a las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde marco una línea en donde se encuentra el precio y comienzo a analizar y terminé a las 5. Dejé establecido ya ese eje como por una guía, ¿no? Esto es una sugerencia. Y en la parte superior, que es lo que hace referencia a lo que estamos hablando, pues la temporalidad. Muy importante saber ubicar la temporalidad en la que nosotros vamos a estar analizando. Ahí, pues, ese 1 minuto que está ahí, eso es modificable, va desde 1 minuto hasta 1 año, ¿ok? Nosotros podemos modificar ese parámetro ahí fácilmente. Para criptomonedas, nosotros vamos a poder ubicar temporalidades desde mi modo de trader, de hacer trading. Yo busco, y se los he comentado varias veces, operaciones en el marco temporal de 15 minutos a 1 hora, ¿ok? Es mi operativo. Igual pasa cuando lo vemos a, aquí ya va, ¿ok? Cuando lo vemos a 5 minutos, ¿ok? Pasa exactamente lo mismo. Fíjense que siempre va a aparecer lo mismo, ¿ok? Sí lo están viendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Necesito saber si van conmigo porque, aunque ustedes no lo crean, me han preguntado mucho el cómo establecer su operativa dentro de los diferentes marcos temporales. Por eso hago muchísimo énfasis en esta sesión. ¿Bien o no? Los leo. Sí, perfecto. Entonces, en virtud de esto seguimos. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Igual, fíjense que a medida que nosotros podemos ir ubicando diferentes temporalidades, pues va a pasar exactamente lo mismo en el gráfico que estemos viendo. ¿Ok? ¿Para qué es esto? Para que nosotros sepamos elegir en qué nos vamos a centrar para empezar a graficar. Ayer también lo hablábamos, ayer lo decíamos y que cómo íbamos a estructurar el mercado. Por lo general solemos hacerlo de macro a micro, ¿sí? No me acuerdo quién fue el que hizo esa consulta el día de ayer. Ok, vamos acá. Tendencias comunes, José Roja, creo. Ok, dentro de lo que son las tendencias comunes, vamos a encontrar estas tres: alcistas, consolidación y bajistas. Son, creo que, las básicas, ¿no? Por ahí hay cualquier cantidad de trader que dentro de él se invierta tendencias micro bajistas, nano bajistas, no sé, tantas estupideces. Pero realmente los elementos básicos del trading son estos: mercado alcista, un mercado en consolidación, un mercado bajista. Es lo que nosotros tenemos que saber ubicar dentro del marco temporal en que queremos operar. ¿Ok? Ahora bien, veamos cómo identificar cada una de ellas. Tendencia alcista. Se caracterizan, ¿ok? Si quieren pueden tomar nota de esto, se caracterizan, número uno, por tener máximos más altos, ¿sí? Fíjense, ¿qué son los máximos más altos? En un marco temporal vamos a encontrar, fíjense, los elementos que yo necesito tener en mi gráfico para poder identificar la tendencia, ¿ok? Para poder entender lo que está sucediendo en el mercado. Lo primero, máximos más altos, son esos puntos donde el mercado deja como referencia estos pequeños vértices aquí, ¿ok? De altura. Lo vemos acá con el círculo. Máximo más alto, el mercado retrocedió, volvió a subir y la segunda vez que subió lo hizo mucho más alto, cayó y volvió a subir y lo volvió a hacer más alto. Estos puntos son a lo que nosotros les decimos máximos más altos. Y a su vez, en las tendencias alcistas,
Eso nos va dejando referenciado también mínimos más altos. ¿Okay? Son características que engloban como tal la tendencia en sí. Mínimo más alto, después el mercado subió, volvió a bajar, pero cuando volvió a bajar quedó por encima del mínimo anterior. Otro mínimo más alto y así se va repitiendo. ¿Okay? Si lo están viendo, ¿no? Máximos más altos, mínimos más altos. Y luego vemos, y lo veíamos también en la clase de trazado de estructura de línea de tendencias, vamos a ver que si nosotros trazamos líneas de soportes tendenciales, vamos a ver que nuestra estructura marca, ok, nuestro soporte se marca a nivel alcista, hay una pequeña o un leve grado de inclinación alcista, al igual que nuestra línea de resistencia. ¿Ok? Máximo más alto es igual a resistencia. Sí, en este caso, lo que pasa es que los máximos más altos son como puntos en específico y las resistencias la vemos a nivel lineal, ¿ok? Ya cuando unimos esos 3 puntos, 4, 5 puntos que hemos identificado como máximos más altos. ¿Okay? Esto es a nivel de línea tendencial, o sea, una línea diagonal, ¿sí? Porque resistencia también vamos a encontrarlas como líneas horizontales en donde el precio ha respetado. Pero eso lo vamos a ver más es con las consolidaciones. Bien. Y por último, y no menos importante, también podemos identificar dentro de nuestro marco temporal, en una tendencia alcista, el incremento de volúmenes. Si se dan cuenta, ¿okay? Vamos a notar cuando estamos operando con el indicador de volumen dentro de nuestro gráfico, vamos a notar que el volumen también se referencia en una línea de tendencia alcista. Fíjense, aquí el volumen creció en este punto, aquí el volumen con este punto creció y acá también tuvo un leve incremento. ¿Okay? Eso es a nivel de ejemplo. Vamos a ver en la siguiente imagen. Fíjense que aquí están establecidos los mínimos más altos. Y lo pueden ver, máximos más altos, mínimos más altos. Ahí están claramente identificados y subrayados. ¿Okay? Aquí vemos claramente la línea que estamos hablando de la resistencia, la línea de soporte. Y aquí vamos a ver lo que es el volumen más alto. Vemos como que su grado de inclinación ha sido referenciada de manera alcista. Bien, claros hasta acá, chicos. Entendemos ya cómo dentro de nuestro marco temporal vamos a ubicar la tendencia que nos está dando ese marco temporal, ¿sí o no? Perfecto. Ahora bien, vamos con el caso contrario. Vamos ahora con las tendencias bajistas. ¿Qué pasa con las tendencias bajistas? Bueno, de igual forma la podemos referenciar ubicando los mismos puntos característicos, pero esta vez, en vez de ser máximos más altos y mínimos más altos, van a ser máximos más bajos, ¿ok? Y mínimos más bajos. Lo podemos ver acá en pantalla. Tenemos el mercado en orientación siempre de izquierda a derecha. ¿Por qué la orientación es de izquierda a derecha? Colóquenme ahí en el chat. ¿Por qué la orientación es de izquierda a derecha? Porque es de pasado a futuro, correcto. ¿Okay? Por eso trazamos nuestras líneas siempre de izquierda a derecha, porque vamos de pasado a futuro. Bien, muy bien ahí Estela y muy bien ahí Ricardo. Entonces, fíjense acá, referenciamos de una vez máximo mercado, fíjense, aquí está alto, pero cayó, volvió a subir y acá referenció un máximo más bajo que el anterior. Esto es un máximo en referencia a cómo se viene moviendo, pero no fue más alto que el anterior. Y así lo vamos viendo, ¿eh? Máximo más bajo, volvió a caer, volvió a subir, máximo más bajo, ¿okay? Volvió a caer, volvió a subir, máximo más bajo. ¿Okay?
Igual, mínimos más bajos. Fíjense que la tendencia bajista, cuando está referenciada en caída, pues cae. Después que sube, la próxima vez cae un poco mucho o más abajo todavía. Y esto es lo que nosotros identificamos como mínimos más bajos también. ¿Ok? Ahí lo pueden ver ya subrayado. ¿Qué más tenemos también ahí? Lo mismo, tenemos líneas de resistencia y líneas de soporte, ¿ok? Pero estas claramente nos hacen trazar una pendiente claramente bajista, ¿ok? ¿Y qué pasa acá con el volumen? Pues la disminución del volumen la vemos referenciada también en caída. Prácticamente es muy similar a la tendencia alcista, pero una va hacia arriba y otra va hacia abajo. Y ustedes dirán, lógico, José, estamos hablando de tendencia alcista y bajista. Aunque ustedes no crean, a veces nos confundimos. Trazando estos pequeños instrumentos técnicos dentro de nuestras gráficas nos confundimos. Aunque suene tan absurdo. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué corresponde ahora? La consolidación, ¿cierto? ¿Qué pasa con la consolidación? ¿Qué elementos encontramos en la consolidación? Pues estos se caracterizan, número uno, por tener máximos similares. Aquí sí entra lo que tú decías, Machel, en cuanto a lo que son las resistencias. Fíjense que aquí ya las resistencias son totalmente horizontales y o igual los soportes. Pero entonces identificamos primero máximos similares. El mercado llega a un punto, cae. Cuando vuelve a subir, llega al mismo punto, vuelve a caer, vuelve a subir. Cuando llega al mismo punto, vuelve a caer. Estos son estos pequeños círculos señalados acá. Podemos ver máximos similares, que no son totalmente exactos, no, pero a nuestro ojo o a nuestra visión van a estar dibujando esa pequeña línea imaginaria horizontal. ¿Ok? Tenemos, al igual que tenemos máximos similares, tenemos mínimos similares. ¿Ok? Y fíjense que es lo que hemos hablado dentro de la estructura del mercado, cómo se forma un pequeño bloque a lo que nosotros le podemos decir rango. ¿Ok? Establecer. O el rango vendría siendo también, a fines más teóricos, ¿okay? El espacio en donde va de punto A a punto B y regresa consecutivamente. ¿Ok? Y lo ven, ¿no? ¿Qué pasa? Vemos una línea de soporte totalmente horizontal también. Ahora, algo que sucede en la consolidación y que se parece al mercado bajista, y es totalmente igual al mercado bajista, es que vamos a ver que el volumen también se mueve en tendencia bajista cuando estamos en consolidación. Un mercado consolidado no te va a marcar volumen alcista. Graba eso o anótalo. Un mercado consolidado no te va a mostrar, ¿ok? No te va a mostrar volumen alcista. ¿Okay? La línea tendencial del, del volumen, ¿ok? Que lo pueden ver acá, esta pequeña línea que está acá, siempre se va a mover, si tú la trazas de pasado a futuro, la vas a ver siempre con una pequeña pendiente, es decir, en caída. Claro, con eso ahí, chicos, vamos a verlo acá dentro de lo que es las imágenes, fíjense para que lo tengan como referencia, máximos similares, mínimos similares. Aquí tenemos identificados los soportes y las resistencias. ¿Ok? Acá tenemos también el volumen decreciente, que es lo que le estaba diciendo, y tenemos un nuevo elemento. ¿Cuál es ese nuevo elemento? El breakout, el rompimiento de esa estructura. ¿Ok? Por lo general, este breakout, ¿ok? Ese tics no lo sabía sobre el volumen en consolidación. Bueno, ya lo sabes ya. ¿Qué pasa con los breakouts? Son esos quiebres, ¿ok? Esos puntos de quiebre
donde se muestra o se evidencia un rompimiento de estructura. Lo hablábamos ayer, ¿recuerdan? Cuando vemos que ya nuestro precio en la temporalidad que estamos nosotros visualizando se sale de ese rango de consolidación, se muestra una salida exponencial y esos son los que llamamos a nosotros puntos de quiebre, breakout, rompimientos de estructura. Eso también hay que tenerlos referenciados porque son los que nos van a ayudar a determinar después de una consolidación si vamos en tendencia alcista para empezar a acumular o en tendencia bajista para empezar a distribuir. ¿Claros? ¿Sí o no, chicos? ¿Bien hasta acá? ¿O, siente, o está muy confuso? A ver, colóquenme en el chat. Repite esa última parte. Ok. ¿Qué pasa con lo dentro de lo que es los rangos de consolidación? Para ver, para los que también estén a un grado un poquito de confusión acá. ¿Okay? Dentro de lo que es la estructura del mercado de consolidación o en rango, en algún momento él va a romper esos máximos similares o esos mínimos similares, porque él va a buscar hacia dónde ir. Esos escenarios los vamos a identificar nosotros como breakout, punto de quiebre, rompimiento de estructura, porque nos van a empezar a referenciar una nueva tendencia, ya sea alcista, ya sea bajista. Alcista porque va a empezar a acumular, bajista porque va a empezar a distribuir. ¿Sí? ¿Y cómo lo identificamos? Pues claramente rompe el máximo ante el máximo similar que venía cumpliendo, lo rompe y comienza a formar estructuras más arriba de ese máximo. Es decir, lo que anteriormente para ti era una resistencia, ahora ese punto va a empezar a ser un soporte. ¿Ya? Por eso también nosotros establecemos estas líneas acá dentro del mercado. ¿Más claro, Alberto? Fino, fino. Chévere. Ahora bien, existe algo que necesariamente tengo que mostrárselo, ¿ok? Que es la predisposición en el mercado. ¿Qué creen ustedes que es la predisposición en el mercado? ¿Qué creen ustedes que es la predisposición en el mercado? Si no saben, digan, no, ni idea. Nadie. Nada, dice Ricardo. No sé, no sé. ¿Qué es la predisposición en el mercado? Los voy a poner en contexto rapidito, un ejemplo muy rapidito. Esta mañana yo les enviaba les decía, sí, vamos a esperar el cruce, es la dirección en la que puede ir el mercado, sí, va por ahí. ¿Qué pasa con la disposición o la predisposición de tener en el mercado una expectativa anticipada? Es que, por ejemplo, aplicando lo que es la estrategia de las EMAs, nos pasa muchísimas veces, a mí también me pasó cuando empezaba a desarrollar esa estrategia o a aplicar esa estrategia, que cuando yo veía el acercamiento, me predisponía a creer que el mercado iba a cumplir ya de lleno la estrategia. ¿Ok? Algo así, lo que acabas de hacer cuando comenzaste la sesión. Entonces, ¿qué sucede? Yo digo nada, por lo que puedo ver, ya yo digo, predispongo mi posición dentro del mercado y digo, no, el mercado cruza y ya. Me antepongo a lo que puede estar sucediendo y eso, ojo con eso, porque suele traernos complicaciones al nivel operativo. Porque yo debo de esperar completamente las confirmaciones
que están establecidas dentro de mi análisis para poder ejecutar mi operación. Entonces, esto por lo general, o para romper lo que es esta predisposición, lo que debemos hacer es evaluar el mercado de un rango temporal alto a un rango temporal más bajo. No me puedo quedar con una sola perspectiva. Por ejemplo, ¿a quién le ha pasado que ve el gráfico a 15 minutos y sus ojos le dicen, ahí hay tremendo punto? Pasa mucho en índices. Los leo a menudo en índices sintéticos. Acaba de agarrar el teléfono y el crasquimiento está a tiro de gallina. Les pasa, ¿cierto? Pero solamente están viendo el gráfico a una temporalidad. A otras temporalidades está pasando mil y un cosas. Esto es un universo. Entonces, eso es una predisposición, ¿ok? A tener la razón dentro del mercado. ¿Y qué pasa a veces cuando no se les cumple ese punto que vieron ahí? Dicen, coño, el mercado no está respetando. ¿Quién lo ha dicho? Simplemente porque vieron el mercado nada. A lo que abrieron el MetaTrader 5. Mil veces, ¿cierto? Sucede muchísimo. Y eso también pasa en índices sintéticos. Y lo digo porque por la dinámica de operar índices sintéticos. A un minuto está bella para compra y a una hora va cayendo como un cuchillo. Exacto. A otras temporalidades está sucediendo algo fuera del contexto lógico del cómo yo debería operar. Y resulta que yo la veo ahí a tiro de cuchillo a un minuto y viene bajando, tiene una semana bajando a una hora. Y me mamo tremendo stop loss ahí. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ejemplificar esto, pues para que lo puedan ver un poco y lo puedan entender quienes no tienen muy referenciado la parte de índice sintético. Fíjense, el ejemplo nos dice, queremos tradear a una hora, ¿sí? Y en vez de analizar la gráfica seguidamente al abrir un trade, primero nos vamos a rangos temporales más altos, es lo que quiero que apliquemos. Si yo quiero abrir un trade a una hora, diría Luis Gutiérrez, o Luis Gutiérrez lo aplica mucho, vamos a posicionarnos en tal punto porque puede ir a tocarnos el orden block y esos marcos temporales suelen ser elevados. ¿Qué? ¿Qué debería ser? Bueno, vámonos primero a una semana. ¿Okay? A una semana que logro visualizar. Y aquí a fines de ejemplo, pues yo voy a empezar a referenciar y voy a empezar a graficar. Y para eso es el gráfico. Voy a empezar yo a dibujar con las herramientas o las diferentes herramientas o con lo que ya están viendo ustedes el día de hoy. Voy a identificar por lo menos a una semana, me vengo de macro a micro, ¿ok? De un rango temporal alto a un rango temporal más bajo, me vengo identificando qué tengo en mi escenario. Y bueno, logro determinar, fíjense, a una semana, mi marco temporal me indica que tengo una tendencia alcista. Logro identificar la resistencia alcista, el soporte alcista, máximos más altos, mínimos más altos, ¿sí? Volumen creciente. Fíjense cómo ya yo voy contextualizando lo que deberían estar viendo mis ojos, ¿sí? Ahora, nos vamos después de a ver a una gráfica semanal, ya identificamos cuál es esa tendencia, ¿ok? Podemos ir bajando. Vamos acá. Bien, ahora fíjense. A continuación analizamos la gráfica en la temporalidad diaria. De una semana nos vamos ahora a un gráfico diario. Se sigue cumpliendo nuestro parámetro, pero ¿qué pasa? Ahora aquí, a pesar de que estamos a un diario y estamos viendo una tendencia alcista, tenemos una disparidad dentro de nuestro análisis. ¿Cuál es? A ver, ¿quién me la dice? A ver,
¿Quién me dice cuál es la disparidad que hay ahí? Tum, 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 tum. Nadie. El volumen está bajista, no. Ahí está señalada y todo. Vamos, chicos, ustedes pueden. Claro que sí. Hay otro bajo más bajo. Ok, fíjense, se supone que los criterios de interpretación para la tendencia alcista es que nuestros mínimos suelen ser más altos. Tenemos alto más alto, bajo más alto más alto, pero aquí tenemos un bajo más bajo, no un bajo más alto. Se suponía que en una clara tendencia alcista, este bajo tendría que haber quedado como por acá, ahí donde está la flechita. ¿Sí lo ven? Ok, falso rompimiento, correcto. ¿Por qué se enmarca o por qué hace mención a esto? Porque esos falsos rompimientos de estructuras son las pequeñas trampas que van dejando el mercado. Y nosotros también tenemos que identificarlos. Porque estos escenarios, si nosotros no los identificamos, podemos empezar a creer que la tendencia aquí estaba cambiando. ¿Ok? Por si ustedes ven el gráfico más adelante, van a poder identificar que no, que fue un falso rompimiento porque siguió teniendo altos más altos. ¿Ok? Claro con eso ahí y lo vemos identificado. Entonces, como conclusión, yo puedo decir que, bueno, la gráfica, a pesar de que a semanal está alcista y a diario me está mostrando mínimos más, no, me mostró un mínimo más bajo, la tendencia sigue siendo alcista porque es claro los puntos de máximos más altos que me está mostrando. Bien, hasta ahí, ¿sí o no? ¿Qué seguimos haciendo? Pues vamos a seguir acortando el marco temporal. Venimos de un día, ahora pues vamos a vernos a 4 horas. ¿Qué pasa? Recuerden que nosotros queremos operar a qué temporalidad. Colóquenme en el chat. ¿A qué temporalidad queremos operar según el ejemplo? A 1 hora. Y fíjense, nos venimos desde el semanal. 1 hora. Ok, entonces, dentro del marco temporal de 4 horas, ok, podemos identificar lo mismo. Tendencia alcista. Alto más alto, bajo más alto. Sigue dándonos referencia a nuestra tendencia alcista. Seguimos con el ejemplo. Ahora bien, llegamos a 1 hora. ¿Ok? Y después de todo el análisis que nosotros hicimos, semanal, diario, 4 horas, y llegamos a la hora, nos encontramos con que el mercado se encuentra en una consolidación. ¿Ok? Nos encontramos con que el mercado se encuentra en una pequeña consolidación. Entonces, ¿cuál pudo haber sido nuestra predisposición operativa? Acá se los marco en este ejemplo. ¿Por qué existe la predisposición? Porque a una semana nosotros queríamos, ahí me vuelvo un 8. Ok, vamos a ponérselo más claro. ¿Qué pasa, chicos? En conclusión, tenemos que tener un claro panorama de lo que está sucediendo desde el macro en el mercado hasta el micro. ¿Sí? Porque yo puedo estar viendo en una semana que el mercado está alcista, en 4 horas que el mercado sigue alcista, en 1 hora el mercado sigue alcista, perdón, en el diario el mercado sigue alcista, 4 horas está alcista. Pero mis operaciones están involucradas en el marco temporal más bajo, es decir, en el day trade, que es a donde nosotros hacemos referencia a nuestras operaciones. Entonces, ahora bien, vamos nuevamente al ejemplo y llevárselo a lo que estamos viviendo. Bitcoin, ¿cómo viene?
Respóndanme usted. Alcista. Desde hace una semana, varias semanas. ¿Sí? A 4 horas Bitcoin, ¿cómo viene? Alcista, ¿cierto? A diario, ¿cómo viene? Alcista. 4 horas, ¿cómo viene? Alcista. Si yo sigo bajando a la temporalidad en que yo estoy operando, y se los marqué aquí cuando iniciábamos la sesión, ¿qué les estaba diciendo? ¿Ok? Que a mi temporalidad operativa, a mi temporalidad operativa, se encuentra en una consolidación. Yo bajé ya yo hice ese análisis, ya yo vi el gráfico, ya yo sé que está semanal, está alcista, viene subiendo desde los ETF y bla, 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 todas las cosas. Diario sigue alcista, 4 horas sigue alcista. Pero cuando yo hago todo eso, ¿ok? Y elimino esa predisposición de mi operativa, ¿ok? Me doy cuenta que en el rango en el que yo, José Pérez, opero por ser un trader intraday o day trade, ¿ok? Está en consolidación, pues yo tengo que romper esos parámetros y establecer dentro de mi objetivo de trading si de verdad es necesario o si no voy a operar o no. Yo desde que me senté aquí o antes de sentarme aquí ya yo sabía que no iba a buscar operaciones en el mercado. Porque a pesar de que está la predisposición del mercado en otras temporalidades, mi sistema operativo, ¿ok? Mi sistema operativo se encuentra en consolidación. Ya lo ven, ¿y por qué quería llevarlos ahora a ese ejemplo? Si entienden ahora cuál es la predisposición que existe a veces a la hora de operar. Nosotros venimos acá con toda la intención de sentarnos hoy a buscar operaciones. Está bien, chévere. Pero ahora vamos a lo que estamos ejemplificando ahorita y lo que nos engloba realmente como analistas del mercado. ¿Okay? Estos parámetros que quizás muchas veces no los tenemos en consolidación, en consideración. A una semana alcista, un día alcista, 4 horas alcista, pero a una hora tenemos una consolidación. ¿Vale la pena operar esta consolidación? ¿Vale la pena poner en riesgo mi capital? ¿Vale la pena seguir dejando mi tiempo sabiendo que en el marco temporal donde yo realmente opero, no me va a dar el rendimiento que yo estoy acostumbrado dentro de mi operativa? Entonces, a eso es lo que quiero llegar. Para eso es necesario que tú como trader identifiques qué tipo de trader eres y cuál es el marco temporal que realmente vas a operar. Por ejemplo, Darwin se pudo haber sentado y Darwin opera en swing trade. Ah, ok. Una temporalidad más alta. Claramente para él es reconfortante porque en el marco temporal en que él está buscando operaciones, tiene posicionamiento en sus entradas. Bien, ¿estamos bien o no estamos bien? Con toda esta información ahora que estamos viendo, ¿sí? Con toda esta información, lo lógico sería, ¿ok? Lo lógico sería que yo espere ese punto de quiebre, que es lo que me engloba realmente en qué momento voy a volver a empezar a operar, que son los llamados breakouts. Si nosotros lo vemos acá en lo que está sucediendo ahorita con Bitcoin en estos momentos, acaba de darse un breakout. Fíjense. Aquí se acaba de dar, está rompiendo fuera de nuestro rango, fuera de nuestra consolidación, y está dándose un pequeño breakout. ¿Cuándo se completaría ese pequeño breakout que estamos hablando ahí? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿cuándo se completaría ese rompimiento? Vamos, chicos, yo sé que ustedes lo saben. Cuando rompa el último mínimo. A ver, ¿quién más?
Alguien más, alguien más. Cuando el soporte se convierte en resistencia, ya lo rompió, no. Cuando haga retroceso y haga otro mínimo. Cuando haga su retroceso y vuelva a romper. Es correcto. Para que lo puedan ustedes identificar más fácil, para que no se compliquen con tantos conceptos. ¿Ok? La próxima vela, si me abre por debajo, ¿ok? Si me abre por debajo de ese breakout, me estaría posiblemente confirmando, ¿ok? Me estaría posiblemente confirmando ese pequeño rompimiento. ¿Sí? Lógicamente, yo debo de darle un poquito más de desahogo al mercado porque puede convertirse a la larga en un falso rompimiento. Recuerden que el mercado, chicos, es algo que sonará cliché, todo el mundo lo dice, pero el mercado suele hacer lo que le da la gana. ¿Sí? ¿Me han escuchado por ahí, no? Ya, el mercado hace lo que le da la gana. Que el mercado hace lo que le da la gana. Lo que tú no puedes permitir es que haga lo que se le dé la gana contigo. Entonces, fíjense, estamos a 2 minutos de ver la apertura de la próxima vela. Y ese es el tip importante. Esperar la apertura de nuestra próxima vela. ¿Okay? Porque aquí, que es el error más común que cometen muchos traders, querer seguir la tendencia. Y no está mal, porque uno debe operar en favor de la tendencia. Pero tú no sabes si la próxima apertura de la vela sea una vela envolvente, una vela que se devuelva y recupere todo lo que está cayendo. ¿Pueden haber varios falsos rompimientos continuos? Sí, los puede haber. Sí, los puede haber. Porque cuando tú veas esos falsos rompimientos en una temporalidad más corta, ahí tienes información extra. ¿Ok? ¿Claros con eso, chicos? ¿Claros o no? Chévere. Bueno, esto por ahora es lo que quería de traerles hoy a cotación, en la estructura del marco temporal en que nosotros necesariamente tenemos que tener referenciadas nuestras operaciones. Si tú logras, si tú logras enmarcarte en un marco temporal, ¿ok? Vas a comenzar a respetar un poco más tus operaciones. Si hay varios falsos rompimientos, entonces, ¿qué esperamos? Un cruce de EMAs. Olviden las EMAs ahorita, vamos a hacer algo. No existen las EMAs. Estamos hablando de estructura de mercado, no existen EMAs. ¿Sí? Acuérdense que las medias móviles exponenciales son un indicador más. Soportes y resistencias, nada más. No estamos hablando de medias móviles exponenciales. ¿Ya? Fíjense, acá en vivo, estamos viendo que hay una apertura en la siguiente vela después de ese breakout, ¿okay? Dándonos ahora indicación de que el mercado está haciendo un pequeño rompimiento. ¿Por qué pequeño rompimiento? Porque, bueno, se está saliendo del rango que ya teníamos nosotros establecido. Esto no significa necesariamente que yo deba ir a buscar una operación en estos momentos, no, que es el error que cometen la mayoría de los traders. Ah, porque está acá rompiendo. Lo más seguro es que siga bajando, es lo que dice uno. No hay seguridad en nada, chicos. Ahí lo mejor sería dejar que retroceda hasta el último soporte para una venta. En este caso, si te refieres a esta línea y el precio está por debajo, ya no sería soporte. ¿Ok? Si lo que quisiste decir, dejemos que retroceda hacia lo que fue nuestro último soporte, sí. Esperaríamos que el precio suba el mal llamado retesteo, el mal llamado retesteo de zona, vuelva a llegar a la zona
para nosotros buscar una operación. Yo no puedo tomar una operación aquí en venta ni a palos. ¿Por qué? Porque si esto busca recuperar o retestear la zona para seguir bajando, esto, para como somos nosotros en criptomonedas, ¿okay? Que le metemos 40, 50 X y no sabemos ni siquiera medir el apalancamiento, nos puede quemar una cuenta, nos puede liquidar nuestra operación. ¿Sí? Y es por lo general un error que solemos cometer como trader. Bien, todo lo que estamos hablando, chicos, se les comenta o se los traigo a cotación, es para que ustedes se visualicen en diferentes escenarios. Fíjense, si yo hubiese tomado la venta ahí, ya estuviera en negativo acá. ¿Sí o no? Sinceramente, ¿quién ahí sin conocer lo que ya estábamos viendo pudo haber tomado la venta ahí y creyendo que iba a seguir bajando el precio? Y nos pasa, ¿ok? Nos pasa. A mí muchas veces me pasó. Nada, veo que el precio viene cayendo y digo, nada, voy a seguir la tendencia, el principio básico. Pero no entendemos lo que está sucediendo en el marco temporal en el que estamos operando. En conclusión, chicos, en conclusión, cuando tú tienes definido un plan de trading, eso ya lo hablamos, si usted no ha visto nuestra clase de, de plan de trading, les voy a dejar acá el enlace para que vayan directamente a visualizar ese video para que usted sepa establecer un plan de trading, para que usted identifique qué tipo de trader es, para que usted identifique en qué temporalidad va a estar operando, para que usted sepa más o menos estipular, ¿ok? Cuáles son los ratios beneficios que está buscando dentro de sus operaciones. Todo eso es necesario a la hora de uno hacer un plan de trading y eso lo va a encontrar en esa clase. Por no quedar por fuera por afán, cae uno en esa conchita de mango. Debemos esperar la confirmación del rompimiento. Es correcto, chicos. Bien, vamos a dejar la clase hasta acá. Vamos a paralizar acá la grabación.